el origen pagano de la Navidad. La mayoría jamás reflexiona acerca de por qué cree lo que cree o hace lo que hace. Vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos buscan alguna vez entender su origen. Generalmente las aceptamos sin cuestionar. La mayoría de las personas básicamente hacen lo que todos los demás hacen. Las primeras celebraciones de la Navidad tienen sus raíces en las costumbres romanas a la Saturnalia, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto, al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana. Para el año 529 después de Cristo, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. También cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, empezó a cristianizar muchas festividades paganas. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide en el periodo medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo desenfrenado y juerga incomparable. La Navidad no era celebrada en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre general era celebrar las muertes de las personas notables, en lugar de su nacimiento, hasta que el nacimiento de Jesús fue establecido en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol, y al cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Jesús. Numerosas enciclopedias afirman claramente que Jesús no nació el 25 de diciembre, incluso hasta la Enciclopedia Católica confirma esto de manera directa. Pasaron 300 años después de Cristo, antes que la Iglesia romana celebrara la Navidad, y no fue sino hasta el siglo V que fue ordenada su observancia en todo el imperio, como un festival oficial en honor a Cristo. En el mundo romano, la Saturnalia, que empezaba el 17 de diciembre, era un tiempo de fiesta e intercambio de regalos. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha de nacimiento del dios iraní Mitra, el sol de la justicia. El 25 de diciembre fue seleccionado como el nacimiento de Jesús porque coincidía con el festival pagano idólatra de Saturnalia. El festival romano de Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, movía a los ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces, y a dar regalos a los niños y a los pobres. El festival del 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, fue decretado por el emperador Aureliano en 274 después de Cristo, como una celebración del solsticio de invierno, y un tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Luz. La fiesta saturnal era un tiempo marcado por diversiones, banquetes bulliciosos, y un desenfreno sexual. La Saturnalia, por supuesto, celebraba a Saturno, el dios fuego. Saturno era el dios de la agricultura porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. También era adorado en este festival de invierno para que regresara el sol y diera nuevamente calor a la tierra para que la siembra de primavera pudiera ocurrir. El planeta Saturno fue nombrado posteriormente en honor a él. Virtualmente cada civilización tiene un dios del fuego o dios del sol. Se le conocía por diversos nombres en diversos lugares. Los egipcios, y algunas veces los romanos, lo llamaban Vulcano. Los griegos lo llamaban Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. Los babilonios lo llamaban Tamuz o Nimrod, resucitado en la persona de su hijo, también era llamado Moloch o Baal, como lo llamaban los druidas. Todos estos eran simplemente los diversos nombres de Nimrod. Existía una horrible práctica asociada con la adoración al dios del fuego, Nimrod, Saturno, Cronos, Moloch y Baal, se le ofrecían víctimas humanas, especialmente niños, en sacrificio, era considerado como el gran devorador de niños a través del fuego. Las personas realmente creían que estaban agradando a su dios al sacrificarles a sus propios hijos. Ellos creían que el fuego los purificaba del pecado original. Según la Enciclopedia de Historia Universal de Langer, la palabra santa era un nombre común para Nimrod en todo Asia Menor.
Este era también el mismo dios del fuego que descendía por las chimeneas de los antiguos paganos, y el mismo dios del fuego a quien los infantes le eran quemados y comidos en sacrificio humano. El moderno árbol de Navidad se originó en Alemania. Pero los germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo obtuvieron de los babilonios y egipcios. El tronco navideño era usado comúnmente en un rito de adoración de naturaleza teutónica. También una antigua fábula babilónica habla de un árbol de hoja perpetua, el cual brotó de un tronco muerto. El viejo tronco simbolizaba a Nimrod muerto, el nuevo árbol de hoja perpetua simbolizaba que Nimrod había vuelto a la vida en Tamuz. Entre los druidas, el roble era sagrado, entre los egipcios era la palma, y en Roma era el abeto, el cual era decorado con cerezas rojas durante la Saturnalia. Otras celebraciones en estas fechas eran la natividad de Mitra, divinidad persa de la luz, por lo que se colocaban pelotas y cintas para que el sol brillara con más fuerza. Las tropas de Pompeyo que estuvieron peleando y colonizando Asia Menor asimilaron su culto y lo llevaron a Roma, donde se desarrolló una importante religión conocida como mitraísmo. La historia babilónica cuenta cómo Nimrod se casó con su propia madre, llamada Semiramis. Después de la muerte inoportuna de Nimrod, su llamada madre y esposa, Semiramis, propagó la doctrina de la sobrevivencia de Nimrod como ser espiritual. Ella proclamó el crecimiento completo de un árbol de pino que brotó de un día para otro, desde un tronco seco, que simboliza el surgimiento hacia una nueva vida de la muerte de Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento, ella declaró que Nimrod visitaría el pino y dejaría regalos en él. El 25 de diciembre, fue la fecha del nacimiento de Nimrod. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier, para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica que contaba que durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esto significaba que el dios Sol Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo dio a luz en esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas, como símbolo del dios Sol. A estas costumbres se agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron a las fiestas sus luminarias, abetos y plantas, que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas, que eran del 25 de diciembre al 6 de enero. En resumen, se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno Natalis Solis Invicti, que data de la tradición babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Los primeros pueblos cristianos se apoderaron de muchos antiguos ritos, costumbres y fiestas paganas. Edición. Portador de luz.